En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Es la alabanza, la exclamación, el grito de aquella sencilla mujer de la turba que ante la presencia majestuosa de nuestro Señor Jesucristo, queriendo alabar al Hijo, bendice a la Madre. Es la primera, es de las primeras de muchas alabanzas que María Santísima a lo largo de los siglos recibirá del pueblo fiel. Quizás aquella mujer de la turba, sin ser del todo consciente de que esa madre es la Madre de Dios, la Virgen María, la bendita entre todas las mujeres, aquella a la que todas las generaciones felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes en ella y por medio de ella. Quizás aquella mujer no era del todo consciente, pero nosotros sí, nosotros queremos decir, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, porque eres la Madre de Dios, la Inmaculada, la Toda Santa, la Virgen Perpetua, asunta a los cielos en cuerpo y alma, Madre medianera de todas las gracias, corredentora junto con tu Hijo Jesús. Hoy nosotros, con toda la hispanidad bautizada católica, queremos repetir esa misma alabanza al celebrar a la Virgen del Pilar y con la liturgia de la Iglesia decimos: bendito el vientre de María la Virgen que llevó en su seno al autor de la vida, aquel a quien nosotros recibimos a través de la fe y sacramentalmente en la Sagrada Comunión. Recordemos, mis queridos hermanos, el hecho que aconteció en aquella noche del 2 de enero a las orillas del Ebro en la ciudad de Zaragoza, y que la devoción milenaria da certeza de su veracidad, aunque los escépticos y los agnósticos nieguen lo que la fe de los siglos testifica. Así lo narra la venerable Sor María de Ágreda, según se le dio a entender por gracia divina en su obra La mística ciudad de Dios. El felicísimo apóstol Santiago estaba con sus discípulos fuera de la ciudad, pero arrimado al muro que correspondía a las márgenes del río Ebro, y para ponerse en oración se había apartado de ellos. Entonces los santos ángeles pusieron el trono de su reina y señora a la vista del apóstol, que estaba en altísima oración, y más que los discípulos sentía la música y percibía la luz. Traían consigo los ángeles prevenida una pequeña columna de mármol o de jaspe, y de otra materia diferente habían formado una imagen no grande de la Reina del Cielo. Y a esta imagen traían otros ángeles con gran veneración, y todo se había prevenido aquella noche con la potencia que estos divinos espíritus, los ángeles, obran en las cosas que la tienen. Se le manifestó a Santiago la Reina del Cielo, desde la nube y trono, donde estaba rodeada de los coros angélicos, todos con admirable hermosura y refulgencia, aunque la Gran Señora los excedía a todos en todo. El dichoso apóstol se postró en tierra, con profunda reverencia adoró a la Madre de su Criador y Redentor, y vio junto a la imagen y columna o pilar, y vio juntamente la imagen, la columna o pilar en mano de algunos ángeles. La piadosa reina le dio la bendición de su hijo y le dijo: Jacobo, siervo del Altísimo, bendito seáis en su diestra, Él os salve y manifieste la alegría de su divino rostro. Y todos los ángeles respondieron: Amén. Prosiguió la Reina del Cielo y dijo: Hijo mío Jacobo, este lugar ha señalado y destinado el Altísimo y Todopoderoso Dios del cielo, para que en la tierra le consagréis y dediquéis en un templo y casa de oración, de donde debajo del título de mi nombre quiere que el suyo sea ensalzado y engrandecido, y que los tesoros de su divina diestra se comuniquen, los alcancen, franqueando liberalmente sus antiguas misericordias con todos los fieles, y que por mi intercesión los alcancen, si las pidieren con verdadera fe y piadosa devoción. Yo, en nombre del Todopoderoso, les prometo grandes favores y bendiciones de dulzura
y mi verdadera protección y amparo, porque este ha de ser templo y casa mía, mi propia herencia y posesión. Y en testimonio de esta verdad y promesa quedará aquí esta columna colocada a mi propia imagen, que en este lugar donde edificareis mi templo perseverará y durará con la santa fe hasta el fin del mundo. Daréis luego principio a esta casa del Señor, y habiéndole hecho este servicio partiréis a Jerusalén, donde mi Hijo Santísimo quiere que le ofrezcáis el sacrificio de vuestra vida, en el mismo lugar en que dio la suya para la redención de la redención humana. Así, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios, el clero, obispos y sacerdotes, los reyes, los nobles, el pueblo cristiano, hombres y mujeres de toda condición, en esta tierra llamada España, y con ella el mundo entero, pues este imperio no se ponía al sol, cuya honra y mayor bandera y orgullo era nuestra fe católica, retomando la misma admiración de aquella mujer de la turba, queremos decir hoy, bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Sí, bendita y alabada sea aquella hora de providencia amorosa, aquella hora de maternal cuidado, aquella hora de solicitud atenta, en que la Virgen Santísima vino a consolar a nuestro apóstol y a dejarle la prenda de su pilar como señal perenne de que esta tierra es tierra de María, porque celebrar a la Virgen del Pilar es celebrar esa fe que nos salva, esa fe que nos sostiene, esa fe que nos enseña el camino de la verdad para llegar al cielo. De aquel prodigio de Zaragoza, de aquella predicación del apóstol, estamos nosotros hoy aquí, vivimos todavía hoy. Nadie se da la fe a sí mismo, la fe se recibe por medio de la Iglesia y nosotros, españoles, tenemos el orgullo de haberla recibido del apóstol Santiago bajo el apoyo, la protección de la Virgen bendita. Pero mis queridos hermanos, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado la firmeza de aquella columna entregada al apóstol? ¿Dónde está la fe de este pueblo español? ¿Dónde ha quedado los trabajos y predicación, los sufrimientos y el agotamiento del apóstol Santiago y de sus discípulos, los 7 varones apostólicos? Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio. ¿Dónde está la fe de aquellos mártires innumerables que fueron gloria de nuestra patria bajo el Imperio Romano, dando testimonio de la fe de Jesucristo, y después bajo el Imperio musulmán? ¿Dónde aquella fe? ¿Dónde la fe de aquellos pocos que bajo el estandarte de la cruz y el mando de don Pelayo comenzaron lo que humanamente parecía imposible, pero con el auxilio de Dios fue real, venciendo al invasor musulmano? ¿Qué decir de aquella cuyo corazón no cabía en su pecho y cuya alma quería ganar cuantas más para Cristo, apoyando la intrépida expedición de Colón a nuevas tierras para hacer de España un instrumento de la providencia en la predicación de la fe a todo un nuevo continente? Donde la fe de pueblos y reyes enteros que durante siglos lucharon porque España fuese católica en la Reconquista. La fe ha hecho a España, y España es lo que es por la fe católica. España es católica, España es cristiana, España es tierra de María. Aunque a España ahora la veamos desconocida, destrozada, mordisqueada, prostituida, harapienta y mendiga. Dice el libro del Apocalipsis que el dragón lucha contra la mujer. Y aquella tierra y sus gentes que han sido predilectos de esta mujer, la Virgen María, sufre las embestidas ayer y hoy, las más fuertes embestidas del maligno. Bajo velos de modernidad, bajo velos de progresía, bajo velos de ideologías pseudo-liberadoras, quieren arrancar, desterrar de este pueblo, de este suelo,
el nombre de Dios y de la Virgen María. Necesitamos celebrar el Pilar, necesitamos celebrar a Nuestra Señora, necesitamos nuevamente abrazarnos a ese Pilar como canta su himno. Hoy se renueva para nosotros españoles aquel reproche del Señor en el libro del Apocalipsis. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti, España, que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz aquellas obras primeras. Hoy, como el Papa Juan Pablo II lo hizo desde Santiago a toda Europa, se hace apremiante la llamada a la conversión de España. España, sé tú misma. España, vuelve a tus raíces. España, vuelve al amor primero. El ámbito social y político ya lo conocemos, ya sabemos cómo está, no es necesario describirlo. El desmonoramiento moral de nuestro tiempo no conoce igual en nuestra historia ni en la historia de la humanidad. Pensemos lo hipócritas que hemos llegado a ser, pidiendo paz para las naciones en guerra, acogiendo inmigrantes indiscriminadamente sin criterios acertados y prudentes. En nuestra patria, en esta España, hay un genocidio terrible, consentido por unos, silenciado por otros, promovido y aplaudido por la sinagoga de Satanás. 100.000 abortos al año, 100.000 abortos al año solo en España. Es como si cada año arrasasen una ciudad mayor que esta de Toledo. Es un crimen abominable, satánico. Y Dios, con su justicia, está encima de nosotros. Y junto con este crimen abominable de nuestra patria, recordemos la guerra que existe contra el matrimonio y contra la familia. Y sobre todo, otro crimen terrible, la corrupción desde las instituciones educativas del Estado, de los niños y de los jóvenes, bajo la ideología de género. Sí, España bendecida en otra hora por Dios nuestro Señor, protegida de forma predilecta por la Madre de Dios, ya no puede vivir de un pasado glorioso, porque España, mis queridos hermanos, está agonizante. España desfallece, España se muere. Aparentemente España sigue siendo católica. Nuestra cultura, nuestras fiestas, nuestras tradiciones se mantienen. Incluso hay generaciones de los más jóvenes que retoman con entusiasmo tradiciones antiguas. Pero todo esto puede quedarse meramente en un esqueleto sin vida, en un esqueleto vacío, sin espíritu. Hoy necesitamos recordar la respuesta que Cristo dio a aquella mujer cuando dijo: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús, no despreciando esa bendición, la eleva y dice: mejor los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. España, los españoles necesitamos convertirnos, escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y María Santísima es aquella que escucha y obedece, es aquella que escucha y cumple, es aquella que escucha y obra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. España debe inspirar y fundamentar la vida personal, familiar, social, política, económica, sobre aquella columna que la Madre de Dios nos entregó y que prometió permanecería incólume hasta el final de los siglos. Necesitamos nuevamente volver al asombro, a sorprendernos, a cautivarnos, a enamorarnos de la novedad del Evangelio de Jesucristo, por aquel que puede y hace todas las cosas nuevas. Hoy nuestros gobernantes y jueces necesitan volver al Evangelio,
para que las leyes fundamentadas no en la mayoría, sino en la ley natural, en la realidad de las cosas, reconozcan la soberanía de Dios como verdadera garantía de los derechos de los hombres. Hoy las mujeres y la sociedad entera, el ámbito médico, los políticos necesitan volver al Evangelio para defender la vida desde su inicio hasta su final, para reconocer la grandeza y belleza de la maternidad, para reconocer la sacralidad de la familia. Hoy nuestros jóvenes y niños, vosotros necesitáis escuchar nuevamente el Evangelio, libres de los prejuicios y de las leyendas negras, de las falsificaciones de la historia, para ser hombres y mujeres de provecho, según el querer de Dios, para volver a tener esperanza, para tener grandes deseos y propósitos, para repetir las grandes hazañas de nuestra historia, de nuestros mayores. Porque todo esto se lo han robado a los más jóvenes, a los más pequeños, sembrando en ellos, en sus corazones, la desesperanza y el sinsentido. Hoy España y los pueblos hermanos que forman la hispanidad debemos volver a aquella unión más que geográfica y política, espiritual y sobrenatural, y no dejarnos engañar por aquellos maestros de sofismas que con doctrinas nuevas quieren engañarnos, manteniéndonos fieles a la fe católica y a la tradición. Hoy necesitamos volver a escuchar la voz siempre fresca del Espíritu Santo, que a través de la voz perenne de la Madre Iglesia, cuando predica la radicalidad del Evangelio, nos haga salir de la profunda crisis en todos los ámbitos y esferas en que nos encontramos. Hoy también la Iglesia en España, sus pastores, sus religiosos, las almas consagradas, hemos de preguntarnos qué hemos hecho con el amor primero y nuevamente confiados en la misericordia del Señor e impulsados por su Espíritu, sembrar el Evangelio de Jesucristo en las almas de todos, para que España nunca deje de ser tierra de María. Viva la Virgen del Pilar, Inmaculada Reina de España, y a ella le pedimos que acelere la venida del reino de su Hijo. Virgen Santa del Pilar, oraba en el año 82 Juan Pablo II ante su imagen. Aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad. Socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de trabajo. Fortalece a los débiles en la fe. Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios. Protege a España entera y a sus pueblos y a sus hombres y mujeres. Y asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como patrona de la hispanidad. Así sea. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Ave María Purísima.